La noche se dobló sobre la mesa como si el mundo hubiera aprendido a contener la respiración. Un brillo ajeno rasgó el cielo y dejó al hombre sin palabras. El primer sonido fue un zumbido que nadie supo describir, no era viento, no era trueno, no era bestia. Surgió desde arriba, profundo y magnético, y vino acompañado de una luz que no pertenecía a ninguna historia que la tribu contara alrededor del fuego. La comandante observó primero el horizonte, su mirada es una mezcla de hierro y pregunta. Las sombras de sus manos, grandes por la costumbre del trabajo, se proyectaron sobre la piedra pulida donde los ancianos pintaban los relatos del mundo. El zumbido trepó por las cuencas, por los huesos, por los recuerdos de generaciones. Y el pueblo, que conocía el pulso de la tierra mejor que nadie, sintió que algo ajeno pisaba su viejo latido. En la lejanía, formas enormes flotaban como islas sin mar. Eran placas de oscuridad, superficies que bebían la luz de las estrellas. La tribu se ocultó en sus cuevas, sacó niños de los hombros de sus madres y apretó lanzas contra los muslos. Nadie se atrevió a nombrar al visitante. La palabra imperio todavía no existía en su lengua, la llamaron la niebla de hierro, la sombra que no es, la llegada. La comandante preparó una lámpara con grasa y tela, encendió la mecha, y a través del humo supo que tenían que mirar sin parpadear. El cielo no era cielo, era una boca. Y esa boca exhaló una lluvia de objetos fríos, como espinas mecánicas, que clavaron su música en el suelo. Unas cayeron y explotaron en chispas que no quemaban madera sino memoria. Los árboles ardieron con una luz azul que olía a metal, y el sonido dejó de ser zumbido para volverse lenguaje, la voz del cosmos traducida a la tecnología. La tribu juntó los cuerpos primero, cuidó la vida con los dedos manchados de sangre y barro, y cuando hubo orden, fueron a ver lo que quedaba en la tierra donde habían caído los cuerpos. Caminaban como siempre lo habían hecho, en fila, con respeto por los pasos ajenos, con la costumbre de no pisar los sitios donde los ancestros se sentaron a soñar. Pero ahora el suelo crujía distinto, había un frío que venía de la roca, y el color del río parecía haberse vuelto pálido ante la presencia de metal. El primer cadáver alienígena, si se podía llamar cadáver a aquello, yacía como una concha mecánica. Era bella y horrenda a la vez, placas que se movían como escamas y una luz interior que pulsaba con la calma de una ciudad. No había ojos reconocibles, pero la comandante sintió una mirada atravesarla, como si algo que no tenía ojos supiera leer la forma de su furia. El pueblo recogió objetos de la caída, piezas con símbolos indecibles, un material que se doblaba a la mano y volvía a su forma. Algunos ancianos tocaron las superficies con la cabeza inclinada, como si buscaran una canción vieja en ellas. Otros temblaron. Nadie entendía. La comandante ordenó que se cubrieran las piezas con telas sagradas, su instinto decía que aquello era peligroso, pero su curiosidad también irradiaba calor. Necesitaban saber. Si algo había venido a buscar el planeta, debían descubrir el porqué. La tribu había vivido del terreno durante generaciones, había aprendido a leer el viento y a negociar con la sequía. No podían aceptar sin lucha que el cielo se hiciera dueño de sus noches. El primer contacto fue, en su esencia, un estudio. La niebla de hierro no solo devoraba recursos, enviaba sondas que recogían, tomaban muestras, y se retiraban con una indiferencia total. Parecía un laboratorio cósmico. La tribu observaba, aprendía, y recordaba las historias de cuando la luna era joven. La comandante reunió a los jóvenes y enseñó una lección que no estaba en los libros, la paciencia. Si el invasor medía la capacidad de un mundo por la rapidez de su conquista, debía equivocarse. La tribu podía fingir docilidad, podía ocultar su fuego, podía esperar el momento para responder. La noche se llenó entonces de vigilias, ojos humanos se volvieron telescopios, manos curtidas se convirtieron en instrumentos de observación. El miedo se volvió disciplina. Los niños ya no corrían junto al arroyo por la noche, alguien debía guardar la hoguera. Los hombres y mujeres intercambiaron historias para no sucumbir a la desesperanza, hablaron de huracanes que habían destrozado cabañas,
de sequías que habían probado la paciencia de generaciones. Todo eso era pequeño frente a la masa que flotaba en el vacío, pero también era la raíz del árbol que todavía le sostenía. A la comandante le ardía el pecho con una mezcla de espanto y decisión. Ella recordaba la cara de su hermana menor, arrancada por una peste años atrás, y una promesa se hizo clara en su garganta: no permitiría que nadie viniera a quitarle su mundo sin pagar con algo que doliera. El primer ritual de guerra fue silencioso. No hubo tambores, solo un roce de armas y un juramento que no se pronunció en voz alta, sino con la inclinación de la cabeza ante la roca de la tribu. Sabían que enfrentaban a algo que podría borrarlos con un comando. Pero también sabían que las cosas más pequeñas pueden desequilibrar lo más grande si se usan con precisión. La comandante trazó un mapa en la tierra con una piedra, sus dedos sangraron levemente. Fue esa sangre, y el silencio alrededor, lo que soldó la decisión del pueblo. Salvarían su hogar a cualquier precio. El primer atisbo de coraje fue un acto humilde. Una muchacha, con el pelo trenzado en la costumbre del clan, se acercó a una de las ondas caídas y vio que en su interior latía algo parecido a un cristal negro. Lo tocó con la punta de los dedos y una visión pequeña, una memoria ajena, le atravesó la frente: olas de un mar que no entendía, ciudades que eran tumbas, voces que no eran palabras. Ella cayó de rodillas, tembló, y cuando se recuperó, dijo lo único que tenía sentido: no son dioses. Fue una declaración pequeña y necesaria. Así, la tribu comprendió que aquello que se mostraba invencible también tenía vulnerabilidades humanas: curiosidad, tendencias a la repetición, dependencia de recursos. El primer día terminó con la tribu en pie, la niebla de hierro flotando sobre ellos, indiferente y enorme. Las estrellas, testigos mudas, solo parpadearon. La comandante estaba despierta, la lámpara humeaba, y su mente ya tejía planes que no tenían nombres. El miedo había hecho un nudo, pero sobre él crecían manos dispuestas a cortar la cuerda. El universo contuvo el aliento. La mañana siguiente trajo luz clara, y con ella, evidencias más escalofriantes. Los pájaros habían cambiado su ruta, el río arrastraba fragmentos de metal entre las hojas. La niebla de hierro no había dejado un camino limpio, había dejado pruebas. La comandante designó equipos: recolectores, observadores, saboteadores. Era extraño ver arreglos tan rudimentarios frente a lo imposible, pero la mezcla de astucia y costumbre es, a veces, el mayor instrumento de guerra. Los recolectores trajeron piezas: una placa que vibraba como si tuviera corazón, un cable que zumbaba a intervalos regulares, un líquido que brillaba con un color que no pertenecía a la naturaleza. La tribu estableció un perímetro sagrado alrededor de esas piezas y se instituyeron turnos para estudiarlas sin tocar demasiado. La comandante no era una reina heredada, era una líder forjada por la necesidad y por heridas. Tenía cicatrices en ambas manos que le venían de cuando salvó a un grupo de niños de una avalancha de barro años atrás. Nadie olvidaba cómo había puesto su propio cuerpo como escudo y había aprendido el margen exacto entre valentía y temeridad. Esa mezcla de cálculo y coraje era lo que el pueblo necesitaba ahora. Ella estudiaba los patrones de las ondas, anotaba en su mente la secuencia de pulsos, y lentamente comprendía que la estructura del enemigo era de un orden que se repetía. Sondas que regresaban a grandes naves como abejas a un panal. Si lograban interrumpir la colmena, podrían ganar tiempo. Tiempo era todo lo que necesitaban. Mientras tanto, desde las placas que caían comenzaron a filtrarse señales débiles. No eran palabras que la tribu reconociera, pero sí eran patrones armónicos que podían traducirse a ritmo y forma. El chamán local escuchó las señales y las llamó cantos rotos. Los científicos improvisados del pueblo, jóvenes con sensibilidad para las vibraciones, pasaban horas frente a los dispositivos y trataban de sincronizarlos con tambores y flautas. Había algo inquietante en ver cómo la artesanía humana podía hablar, aunque torpemente, con la tecnología del cosmos. No era comunicación, pero era un primer puente. Se realizó una expedición hacia uno de los puntos de caída más cercanos al acantilado.
Allí encontraron una antena incrustada en la roca, como una espina de vidrio. Su superficie emitía un pulso que hacía vibrar las hierbas. La comandante ordenó que se construyera un mirador con ramas y pieles para observar sin ser vistos. Los días se convirtieron en un ejercicio de paciencia, la tribu aprendió a ver sin ser visto. Y en esa observación descubrieron la forma de mover a las máquinas ajenas, ruidos fuertes provocaban respuestas de escáner, ciertos patrones de fuego indujeron a las ondas a cambiar de trayectoria. Primero fue casualidad, luego fue prueba, y finalmente, una herramienta. La memoria se filtró en momentos pequeños y profundamente humanos. En la noche, junto a una fogata amortiguada, un anciano contó cómo en su juventud su mujer tejía mantas que olían a lluvia. Dijo el nombre de la mujer con una mezcla de ternura y dolor, y la tribu guardó ese nombre en el tambor. Esos recuerdos eran piezas de un mosaico que recordaban por qué resistían, no era por la riqueza, ni por la gloria, sino por los rostros que ya no podían reproteger. Un eco de una canción infantil atravesó la noche y, por un instante, la comandante dejó caer la cabeza sobre sus manos. Recordó una melodía de su infancia, una canción que su madre le cantó cuando las cosechas fallaron, una tonada que prometía que después de cada sequía volvería la semilla. Ese recuerdo fue su combustible secreto. Con el avance de las semanas, la tribu no solo aprendió a espiar, también comenzó a sabotear. No con armas en la forma que comprendemos, sino con trampas que aprovechaban la ingenuidad de la tecnología, espesores de barro que pegaban piezas móviles, redes hechas de fibras tratadas que se enredaban en hélices pequeñas. Fuegos controlados que confundían sensores térmicos. Cada éxito, por mínimo que fuera, encendía una llama de esperanza. Pero la niebla de hierro aprendía a su vez. Su respuesta fue siempre fría y eficaz, rectificadores que aislaban las señales, sondas más rápidas y, en ocasiones, un rastro de recolección que dejó una estela de vacío donde antes hubo vida. En una de esas incursiones, el grupo de saboteadores perdió a un joven que había sido su esperanza, un muchacho con manos hábiles para las reparaciones. Cayó en una trampa de energía, y su cuerpo quedó marcado por fractales de luz que ardían hasta apagarse. La tribu lloró a su manera, no tenían lápidas, pero sí cantos de despedida que hablaban de semillas enterradas. La comandante tocó la frente del joven y la imagen de su hermana desaparecida apareció de nuevo en su mente, clara y pequeña como una lámpara apagada. Fue un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. No era solo un pueblo contra máquinas, era un catálogo de pérdidas que podía anular generaciones. Esa noche, la comandante se sentó frente a la antena incrustada en la roca. Con cuidado, colocó piezas de metal que habían sido moldeadas por manos humanas alrededor del borde y empezó a sincronizarlas con el ritmo de su propio pulso. Fue un experimento desesperado, usar el ritmo del cuerpo humano como lenguaje y ver si la máquina lo reconocía. Para sorpresa de todos, la antena respondió con un pulso más lento, menos agresivo. No abrió puertas de inmediato, pero mostró que la diferencia humana, la contradicción, la imprevisibilidad, podía crear grietas en la lógica rígida del invasor. Un acto de descubrimiento llevó a otro. La tribu encontró patrones en la posición de las naves, preferían anclar sobre cráteres con minerales magnéticos. Esos minerales parecían alimentar sistemas que mantenían la nave estable en la atmósfera. Si podían controlar esos puntos, podrían manipular el movimiento del adversario. La comandante, ahora con un mapa en su mente y con estrategias que nacían de su condición humana, empezó a formar alianzas con su gente, los que conocían la roca, los que leían los ríos. Y los que podían escuchar el latido de una antena. Así nació una fuerza improvisada, no de ejércitos tradicionales, sino de artesanos, agricultores, cuidadores y cazadores, todos unidos por una causa clara. El segundo recuerdo de la comandante apareció como un susurro en la madrugada, una vieja transmisión de su madre, una voz que había quedado en una cinta oxidada que su familia reproducía en noches de tormenta. La voz decía, no hay valentía sin una causa que valga la pena. Ella pensó en esa frase y la convirtió en lema no pronunciado.
La causa era más grande que el miedo, la causa sostenía el futuro. Con esa certeza, la tribu se preparó. Aprendieron a utilizar restos alienígenas en herramientas útiles, palas reforzadas, lanzas con núcleos metálicos, escudos cosidos con placas finas. Nada era perfecto, pero todo era humano. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La estrategia de la tribu fue simple en su esencia y compleja en su ejecución, convertir el mundo en una trampa que la maquinaria enemiga no supiera leer. Empezaron por los puntos de anclaje magnéticos. La comandante, con unos pocos técnicos improvisados, creó interferencias que alteraban la resonancia de los minerales. Eso hacía que las naves tuvieran que recalibrar frecuentemente, reduciendo su presencia y permitiendo movimientos humanos más audaces. A cada pequeño éxito le seguía una pérdida. Las naves respondían con barridos, enviaban criaturas robotizadas que pudieron ser capturadas por trampas humanas, pero no sin precio. La tribu aprendió a sacrificar sin romperse. Hubo noches de guardias interminables, días enteros de trabajo para fortalecer improvisadas murallas de roca y el aprendizaje de una guerra que dependía de la creatividad. Los artesanos convertían restos alienígenas en dispositivos de distracción, los druidas locales mezclaban arcilla con pólvoras encontradas en depósitos para crear flashes cegadores que desorientaban a los drones. La comandante supervisó todo con ojos que empezaban a mostrar la dureza de una mujer que había elegido ser faro y espada. Su liderazgo no venía de órdenes impositivas sino del ejemplo, se ensuciaba las manos, dormía poco, e iba al frente cuando la situación lo exigía. En una incursión audaz, lograron estropear el ancla de una nave menor. Fue una victoria que se celebró con lágrimas. El pueblo hizo fogatas altas y cantó por la noche, una melodía que parecía mezclar piel y metal. Pero la victoria fue efímera. La niebla de hierro respondió con un castigo medido, una cortina de radiación que dejó el suelo estéril por largos metros, matando cultivos y alterando rutas de migración. La tribu comprendió entonces que la guerra no sería solo sangre y honor, sino una cuestión de recursos. Cada acción humana tendría consecuencias en la subsistencia. Debieron adaptarse con rapidez, si una parcela quedaba dañada, otra debía ser preparada, si los pozos se contaminaban, se debía cavar más profundo. La comandante forjó una red de comunicaciones usando tambores, espejos y señales de humo codificadas. La palabra comandante no gustaba a todos, pero la respetaban. Ella habló de sacrificio con honestidad cruda. Habrá pérdidas que nos dejarán cicatrices, decía, pero cada cicatriz será la letra en nuestra historia. Su honestidad y su capacidad para convertir dolor en objetivo la volvieron líder sin coronas. La gente le confió sus hijos, sus esperanzas y sus miedos. En la noche, cuando la luna se colaba entre naves, ella recordaba el rostro arrugado de su madre y la canción que prometía semillas. Fue ese recuerdo el que la sostuvo cuando tuvo que ordenar la acción que pediría el mayor precio hasta entonces. La decisión que definió una nueva fase fue enviar un grupo de jóvenes a sabotear un carguero que recolectaba biomasa. Era una misión imposible, a ojos de muchos, pero posible por la astucia humana. Usaron un método antiguo, camuflaje con barro y plantas, y una carga improvisada que explotaría en la cavidad magnética de la nave cuando ésta descendiera. El plan funcionó en parte, la nave fue incapacitada, pero no sin un costo. Entre las pérdidas hubo una mujer joven que había cuidado de los ancianos y que era la voz de consuelo en las noches de tormenta. Su muerte fue un golpe a la moral. La tribu lloró con canciones que hablaban de manos que ya no podrían recolectar. La comandante, devastada, sostuvo la cuerda de mando con dedos que vibraban por la rabia y la culpa. Recordó de nuevo a su hermana, y la memoria se volvió una llama que la empujó a una resolución todavía más férrea. Ese fue el momento en que la comandante decidió que ya no bastaba solo con tácticas defensivas. Necesitaban una jugada que cambiara la relación de fuerza. Observando mapas rocosos y registros improvisados, detectaron una anormalidad en el corazón del planeta, una cavidad magnética que actuaba como un amplificador de energía.
Si alguien pudiera activar esa cavidad en sincronía con la interferencia de la tribu, podrían crear una distorsión capaz de afectar las naves por un tiempo prolongado. Era una idea peligrosa, manipular la propia estructura del mundo para usarla como arma. Algunos la consideraron sacrílega. Otros la llamaron locura. Pero la comandante la vio como única alternativa para forzar una ventana de oportunidad. La preparación fue titánica. Fueron necesarias semanas de trabajo para construir conductos rudimentarios que conectaran puntos críticos de la cavidad. Los guijarros de la zona, tratados con restos alienígenas, actuaban como circuitos en una red que la tribu nunca habría imaginado construir. Las noches se llenaron de martillazos, de voces que contaban tiempos, de manos que sostenían piezas delicadas. La tribu, que había vivido de la tierra, aprendió a convertirse en ingeniería con pellejo y huesos. Fue un aprendizaje doloroso y hermoso. Se tejieron alianzas con tribus vecinas que antes rivalizaban por agua, la amenaza común las volvió hermanas. En esos momentos de unión se compartieron recuerdos, un hombre mayor contó cómo su hija le enseñó a leer constelaciones y la audiencia se quebró ante la ternura de la historia. En la víspera del ataque planificado, la comandante reunió a su gente y no les ofreció promesas vacías. Les habló claramente, la acción requeriría sacrificios que podrían ser irreparables. Sus palabras eran afiladas y honestas, y en ellas hubo un matiz de ternura forjada en frío. Ella recordó otra imagen, un piano distante, cuyas teclas alguien había tocado en su infancia en una ciudad que ya no existía. La nota que resonó en su memoria era la de una balada que hablaba de reconstrucción. Esa nota, lejana, le recordó que la lucha no solo era por matar la máquina, sino por recuperar un espacio donde la música pudiera volver a sonar. Fue ese recuerdo el que le dio la calma para ordenar el ataque final sobre la cavidad. El plan se ejecutó con precisión humana, trampas que fingieron retiradas, señuelos que desviaron patrullas y la activación coordinada de la red de conductos. Por un instante suspendido, todo pareció funcionar. La cavidad respondió con un rugido que no era del todo natural, vibró como una trompa de bronce inmenso que resonaba en la roca. Las naves comenzaron a tambalearse. La niebla de hierro respondió con violencia calculada, envió una porción de su flota para estabilizar y otra para castigar. Allí fue donde la valentía humana se midió en base de fe y sangre. Los combatientes de la tribu, jóvenes y viejos, se convirtieron en guardianes de la red, exponiendo su carne para proteger la infraestructura que convertía el mundo en arma. El sacrificio más grande vino cuando uno de los conductos falló cerca del centro. Un grupo tuvo que quedarse para repararlo bajo fuego directo. La comandante eligió personalmente a quienes se quedarían. La decisión fue terrible y necesaria. La reparación se hizo con manos temblorosas, con cuerdas y con la canción de una madre que había venido a ofrecer consuelo. Cuando el último destello se apaciguó, la cavidad rugió con una fuerza que sorprendió a todos, no era el sonido de muerte, sino de una liberación contenida. La distorsión generada interfería con los sistemas de navegación y comunicación de las naves, dejándolas ciegas por horas. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La hora de la confrontación total llegó con un brillo nauseabundo en el cielo. La distorsión había abierto una ventana, la niebla de hierro, obligada a reorganizarse, había dejado sectores sin vigilancia. La comandante, al mando de una fuerza compuesta por su gente y aliados, lanzó una acción coordinada que combinó ingenio, violencia y una valentía que tenía los bordes afilados de la desesperación. No era una carga heroica al estilo de epopeyas antiguas, era una coreografía milimétrica de actos humanos pequeños que, al unirse, produjeron una catástrofe estratégica. A lo largo del campo, trampas ocultas detonaron con un ruido que sonó como piedras rompiendo el silencio cósmico. La fauna que había sido desplazada volvió a su lugar, como si la tierra respirara aliviada. Las naves, privadas de su precisión por la distorsión, empezaron a tropezar.
Fue el momento en que manos humanas, armadas con lanzas mejoradas y arneses rudimentarios, atacaron puntos vulnerables, góticas entradas de combustible, antenas desprotegidas, paneles desnudos que brillaban como órganos. La combatividad no era cuestión de fuerza bruta, sino de entender la lógica ajena y explotarla en la forma más humana, con intuición. En lo alto, la comandante se movía como un centinela de guerra. Su figura recortada contra la luz del planeta emanaba una autoridad que no necesitaba ser anunciada. En su rostro se dibujaba el cansancio de noches sin comida suficiente y el ardor de noches sin consuelo, pero también la claridad de quien sabe que la historia se mide en segundos. Ordenó que se activara un artefacto improvisado que emitía un pulso de frecuencia humana, latidos sincronizados por cientos de cuerpos. La idea fue bella en su sencillez, usar el pulso vivo como contracontra a la lógica fría del invasor. El pulso humano no era sistemático, era impredecible, lleno de fallos y diferencias. Eso era su fuerza. La batalla escaló en intensidad. Las naves, privadas de su templanza tecnológica, respondían con ráfagas de fuego que rasgaban la tierra. En un momento climático, una de las naves principales descendió con intención de aplastar el nodo de la cavidad. Allí se decidiría el destino de la acción. Las fuerzas humanas se congregaron en torno al cráter como una colmena defensiva. La comandante, con la mirada fija y la voz baja, dio la señal para activar el contraparche, una serie de explosiones sincronizadas que lanzarían ondas de choque directamente al casco de la nave. El impacto fue monumental. La nave, herida por dentro, empezó a desintegrarse lentamente. La visión era aterradora y magnífica a la vez, polvo metálico que se mezclaba con la lluvia de cenizas, una carcasa que se abría como pétalos de una flor mecánica. Y, en un instante que se sintió eterno, la nave explotó en un silencio que no era vacío sino victoria. La niebla de hierro, por primera vez visible en su vulnerabilidad, vaciló. Sus habitantes, esa inteligencia fría que usaba la recolección como dogma, no comprendieron por completo la naturaleza humana, el valor que se sustenta en la memoria y en la rabia. Pero la victoria tuvo un precio terrible. La explosión liberó una onda que atravesó las formaciones humanas. Muchos cayeron. Entre ellos estaba la joven que siempre había cantado junto a la comandante en las horas difíciles, su voz se apagó como una cuerda cortada. La comandante la sostuvo en brazos, sintiendo el peso del sacrificio como una marca que la convertiría en otra persona. En medio del humo, recordó la melodía del piano que había guardado desde niña, la tecla que prometía un reencuentro. Esa memoria fue una fuente de frío y fuego, dolor por la pérdida y calor por el logro. La batalla continuó con rabia y método. La tribu aprovechó cada fallo de la nave, su improvisación se volvió teatro de operaciones. Se incitaron incendios controlados que atraían drones, se activaron trampas magnéticas que separaban módulos, y se colocaron cargas que, cuando detonaron en secuencia, produjeron un efecto cascada. La niebla de hierro perdió control de sus formaciones, las naves se estrellaron entre sí, algunas explotaron en cascadas de luz que parecían constelaciones nuevas. Fue una coreografía sin coreógrafo, dirigida por la mano invisible de la condición humana, la voluntad de resistir. En el clímax de la confrontación, la comandante se encontró cara a cara con una estructura que ascendía como una catedral mecánica, el núcleo de mando de la flota. No era una criatura en el sentido humano, pero la imagen que presentó fue casi religiosa, una torre de paneles y esferas palpitantes que enviaban órdenes. Nadie razonable intentaría escalarla, pero la comandante no buscaba la razón, buscaba el momento que hiciera posible la huida del sufrimiento. Subió con un grupo pequeño, atravesando plataformas que vibraban, soportes que se abrían y cerraban como mandíbulas. Sus manos sangraban, sus piernas flaqueaban, y su corazón marcó ritmos que la impulsaban hacia arriba. Al llegar al núcleo, descubrieron algo que no esperaban, la inteligencia central de la flota no era omnisciente. Estaba basada en patrones de recolección que podían alterarse con ruido de fondo capacitado por la experiencia humana. En términos directos,
Podían introducir un fallo sistémico. La comandante, con dedos cubiertos de polvo y sangre, insertó un dispositivo que había sido construido con restos de antenas y con el latido de la propia tribu como patrón. Era una pieza pequeña y humilde frente a la grandiosidad que la rodeaba, y sin embargo tenía la capacidad de sembrar confusión en la mente de la máquina. Los minutos que siguieron fueron de una tensión que no se describe con equilibrios suaves, luces que titilaban, órdenes que se duplicaban, drones que caían como lluvia metálica. La nave principal trató de reiniciar, pero el pulso humano había sembrado una armonía incompatible con la lógica fría del imperio. En el final, la flota comenzó a desarmarse, no en cuestión de segundos, sino como quien se rinde a una verdad que no comprende, que algo viviente había decidido no ceder su terreno. El cielo, antes lleno de sombras perfectas, se llenó de fragmentos que caían y humeaban. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La detonación final dejó un silencio que fue como una música nueva. No hubo vítores estruendosos, la tribu lloró, recogió cuerpos, curó heridas y, lentamente, empezó a reconstruir. El paisaje estaba marcado para siempre, cráteres, huesos de metal, campos que tardarían en volver a dar frutos. Pero también había un aire renovado, como si el planeta, liberado del peso, respirara de nuevo. La comandante caminó entre los suyos, con las manos que ya no tenían la viveza de antes pero sí la autoridad de quien había visto demasiado y decidió seguir. En las semanas que siguieron, la tribu trabajó para transformar restos alienígenas en herramientas de utilidad. Escuelas improvisadas enseñaban a los jóvenes a entender circuitos, mientras los ancianos relataban historias que ahora incluían palabras nuevas, flota, nave, cavidad. La comandante instituyó un rito de recuerdo: cada vez que alguien caía, se plantaba una semilla en un surco indexado con una placa simple. Las plantas que nacían contaban la historia de una vida ofrecida para que los otros vivieran. Fue una manera humana, humilde y hermosa, de convertir dolor en futuro. El mundo cambió en pequeños gestos: niños que antes jugaban a cazar ahora jugaban a ensamblar piezas, mujeres que tejían mantas incorporaron hilos conductores. Hombres que antes marcaban ganado aprendieron a leer oscilografías rudimentarias. No todo fue fácil. Había noches en las que el miedo volvía, envuelto en la memoria de las explosiones. La comandante, en sus horas más privadas, aún escuchaba de vez en cuando la canción de su madre y la nota del piano que había quedado como promesa. Esos recuerdos eran su armadura blanda, no la volvía insensible, sino más humana. Hubo momentos de memoria que atravesaron el renacer. En uno, una anciana encontró entre los escombros una pequeña muñeca de tela con la que había jugado su nieta ya perdida. La sostuvo contra el pecho, y por un instante todo su dolor se concentró en esa figura diminuta. En otro, un comerciante exiliado de una ciudad lejana dejó una vieja fotografía, la única, con la imagen de una plaza llena de gente. La tribu la miró y comprendió la magnitud de lo que defendían, no solo su casa, sino la posibilidad de que la vida humana, en todas sus formas y lugares, continuara. Esos anclajes de nostalgia les recordaron que la lucha tenía un rostro y una canción. La comandante, finalmente, organizó la salida de una expedición que llevaría el conocimiento del planeta a otras comunidades lejanas. No buscaba conquistar las estrellas, buscaba avisar. Toda la experiencia había abierto los ojos de la humanidad en su región, ya no podían ser solo habitantes de la Tierra, debían ser vigías del espacio. En la partida de los mensajeros, la comandante colocó en cada mochila un pequeño talismán, una pieza del metal alienígena que habían domesticado, no para usarla como arma, sino como recordatorio de que la curiosidad era un arma doble. Les dijo a los jóvenes lo que ella había aprendido por vía del dolor: protejan la luz de su hogar, pero no se olviden de mirar arriba con ojos despiertos. El planeta, con sus heridas, mostró brotes de vida nuevos. Las plantas que nacieron cerca de las fallas tenían hojas con tonos inéditos, y las noches volvieron a llenarse de insectos que eran música.
Las naves que no quedaron destruidas se retiraron, lenta y misteriosamente, como quien se marcha de una casa donde no halló el alimento que buscaba. La humanidad, por su parte, cambió su entendimiento de sí misma. El mito de la fragilidad dio paso a la conciencia de que la fragilidad no es excusa para rendirse, sino motivo para actuar con más decisión. En las plazas, la gente comenzó a narrar la historia de la niebla de hierro con un orgullo que no era jactancioso sino sereno. No era la historia de una victoria absoluta, sino la de una especie que, ante lo imposible, decidió responder con su manera más humana, con creatividad, memoria y sacrificio. Las futuras generaciones aprendieron de esa mezcla, que la ciencia se nutre de arte, que la guerra no es solo fuerza sino estrategia, y que la poesía también puede ser un instrumento de supervivencia. El legado de la comandante se inscribió en muchas formas. Se nombró un día para recordar a los que cayeron, se erigió una piedra en la cima del acantilado donde la primera antena fue descubierta. Pero la mayor herencia fue intangible, la certeza de que la humanidad no se resignaría a ser silenciada por gigantes de metal. En escuelas y fogatas, enseñaron a los niños a escuchar no solo el viento sino también el pulso de la roca. Y en cada lección, alguien repetía la frase que la comandante había convertido en credo: la curiosidad humana puede ser una trampa o una puerta, depende de cómo se use. En el ocaso de sus días, la comandante se sentó en la misma piedra donde años atrás había trazado el mapa con su sangre. Observó los brotes verdes y escuchó el canto de niños que ya conocían el pulso del mundo. Su cuerpo llevaba cicatrices que la contaban como libro abierto, y en sus ojos había una paz que no negaba la dureza de lo vivido. Cuando una de las jóvenes que había participado en la batalla se le acercó con la idea de explorar más allá de la frontera, ella respondió con una sonrisa fatigada: «Ve. Llévate la memoria y otras manos». Era una bendición hecha de deber y amor. La historia llegó a oídos de otros pueblos. Algunas comunidades respondieron con gratitud y ofertas de alianza, otras miraron con cautela, temiendo que la presencia humana atrajera más ojos indeseados. La comandante comprendió que la paz era siempre provisional y que la vigilancia debía mantenerse. Pero ya no era la vigilante de una tribu diminuta, era guardiana de una lección que otras aprenderían con el tiempo. Enseñaron cómo construir interferencias, cómo leer la estrella caída, cómo plantar memoria en surcos comunes. Así, la semilla de la resistencia humana germinó en distintos puntos del continente. En noches claras, el cielo seguía mostrando restos distantes, astillas de metal que se cruzaban con meteoros. A veces, una nave solitaria aparecía en el horizonte y desaparecía sin tocar suelo. La gente ya no miraba con el terror del principio, miraban con ojos que podían ser advertencia y, si hacía falta, defensa. La comandante sabía que la historia no terminaba con una sola batalla, pero también sabía que el primer gran despertar de la humanidad había ocurrido. La especie había entendido que no se trataba solo de sobrevivir, sino de no permitir que otros escribieran su destino. En una última ceremonia, la tribu reunió los fragmentos de las naves en un mosaico que representaba el mapa del planeta. Tomaron las piezas con respeto y las colocaron como si fueran palabras en un libro. Cada pieza contaba una historia y algunas, las más pequeñas, llevaban nombres: el joven, la mujer, la cantarina, el artesano. La comandante se acercó y colocó su mano sobre una pieza central, cerrando los ojos unos segundos. Pensó en la canción de su madre, en la nota de piano, en los rostros que ya no estaban. Respiró profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin que la sonrisa tuviera que sostener el peso de una promesa rota. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.